Buenas noches, docente. En esta oportunidad voy a hacer una pequeña explicación sobre este circuito, ¿no? Donde nos pide que realicemos el cálculo y la demostración, ¿no? Como podemos ver, la fuente de alimentación está saliendo el polo negativo hacia el ánodo del diodo y el polo positivo hacia el cátodo del diodo. Entonces podemos deducir que este circuito está en polarización inversa. Entonces, por lo tanto, vamos a pasar a realizar la resolución de este circuito. Como podemos ver, yo hice una pequeña gráfica que el diodo no estaría activado, ¿no? Entonces, esto sería un circuito abierto, donde el voltaje del diodo sería el mismo, ¿no? De 12 voltios, igual que de la fuente, donde el voltaje de la resistencia va a ser la intensidad del corriente por la resistencia. La intensidad de corriente, al estar abierto este circuito, no va a pasar nada, entonces va a ser cero. Entonces, por la resistencia que va a ser 10, entonces todo número multiplicado por cero, suponemos que es cero, ¿no? Entonces, esto nos va a dar 0 voltios. Como vuelvo a decir que el corriente del diodo va a ser igual a cero. Como podemos ver en esta pequeña imagen de una fuente, que nos dice, ¿no? Si conectamos a la fuente de alimentación de forma incorrecta, como ya pudimos ver, el diodo se bloqueará el paso de corriente, ¿no? Entonces, cuando bloquea el paso de corriente, esto deducimos que el circuito está abierto, ¿no? Y por lo tanto protegerá nuestro circuito. O sea, al no estar activado en funcionamiento, no pasa flujo de corriente, ¿no? El diodo también lo bloquea. Entonces, ¿qué ventajas tenemos, no? Los componentes no se van a dañar en caso de conectar la fuente inversamente. No vamos a tener daños aún todavía, ¿no? Y las ventajas que nos trae este circuito, de esta manera conectada, nos va a traer la caída de tensión del diodo, que disipa en forma de calor. Esto hace que a más corriente, mayor será la disipación. Entonces yo para ello también hice otro ejercicio para así hacerlo en la polarización directa, ¿no? Como podemos ver, ya lo cambio los signos en la fuente, ¿no? Donde el positivo va a salir al ánodo y el negativo va a salir al cátodo, ¿no? Donde vamos a realizar la resolución, donde vamos a determinar el voltaje del diodo, el voltaje de la resistencia y la corriente de la resistencia, ¿no? Como sabemos ya que el diodo de silicio, por ejemplo, este es un diodo de silicio, ¿no? Vamos a suponer que es un diodo de silicio, va a ser a 0.7 voltios, ¿no? Donde el voltaje del diodo va a ser de 0.7 voltios. ¿Por qué eso? Porque en las fuentes ya nos dice que es 0.7. Ahora vamos a hallar el voltaje de la resistencia por medio de la ley de voltaje de Kirchhoff, donde el voltaje total va a ser igual al voltaje del diodo más el voltaje de la resistencia es igual a cero, donde vamos a pasar a reemplazar el dato, ¿no? En donde el voltaje que tenemos es de 12 voltios. ¿Por qué menos 12? Porque yo estoy partiendo desde abajo, a partir del tierra, menos 12, ¿no? Más 0.7, y aquí sabemos el voltaje del diodo, más el voltaje de la resistencia va a ser igual a cero, donde el voltaje de la resistencia va a ser a 12 menos 0.7. Esto va a ser igual a 11.33 voltios. Eso va a ser la caída de voltaje en la resistencia. Y también vamos a hallar la intensidad de corriente en la resistencia, ¿no? Donde vamos a aplicar la ley de Ohm, donde esto va a ser intensidad es igual a voltaje de la resistencia entre la resistencia. Esto también viene dado para la corriente del diodo, ¿no? La intensidad de corriente va a ser igual a 11.33 voltios entre 10 ohmios, donde esto nos va a dar como resultado de 1.133 amperios. Eso sería todo sobre este circuito. Gracias.